Buenas noches. Hoy en Forocel tenemos el orgullo de presentar al economista Marco Alejandro Minaya. El economista es especializado en gestión de proyectos de inversión pública, desarrollo regional, profesional de la Universidad Nacional Agraria La Molina, egresado de maestría con mención en desarrollo regional y empresarial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomado en identificación, formulación y evaluación social de proyectos de inversión pública en la Universidad del Pacífico, con experiencia como funcionario del Estado en el Gobierno Regional de San Martín. Con experiencia como funcionario del Estado en el Gobierno Regional de Cajamarca como gerente regional en el 2012. Asimismo, ha sido consultor de la PCM, MINAN, SENASA, ANR, DP y gobiernos locales en formulación y evaluación de proyectos de inversión pública, asistencia técnica, capacitación y seguimiento a la inversión pública. Actualmente labora en el Ministerio de la Producción como asesor de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto OPI Produce. El tema que hoy desarrollará nuestro expositor es gestión de la inversión pública e inclusión productiva en el ámbito rural de la región Cajamarca. Por favor, demos la bienvenida a nuestro expositor con un fuerte aplauso. Un agradecimiento, buenas noches, un agradecimiento al Colegio de Economistas de Lima, del cual me precio de ser miembro de la orden, y también a la invitación de José Herrera, ¿no? A poder, de manera que pueda estar frente a ustedes y poder exponer un poco la experiencia que me ha tocado vivir en la vida profesional desde el año 2003, metidos en el tema de inversión pública, básicamente en niveles de gobierno regional y nacional, y esporádicos contactos con gobiernos locales, pero que a la larga suman en la experiencia para poder mostrar cómo es que el SNIP se hace amigable para lo que se quiere, en este caso para el territorio de Cajamarca, que como ustedes bien saben es un territorio complejo, ¿no? Mostrado en cifras a nivel nacional últimamente, en el último año por el conflicto que generó el tema minero. Pero a la larga, desde el Estado, nosotros, cuando tuve la suerte de ser funcionario, luego asesor de la presidencia regional como parte del MEF, tuvimos que enfrentar al tema real, el tema de gobierno. Y el tema de gobierno implica tomar decisiones en materia de inversión pública, el tema de gobierno implica tomar decisiones corrientes en lo que es gestión, actividades propias con metas previstas en los planes operativos anuales, coherentes con los planes estratégicos e institucionales, y teniendo como base el documento de gestión que tiene el enfoque territorial, que es el Plan de Desarrollo Concertado, articulado al Plan Nacional de Desarrollo, en este caso el Plan Bicentenario, que está en proceso de ajuste ahora a través del CEPLAN. Entonces, lo que yo voy a hablar es cómo es que en el esfuerzo de planificación de un gobierno regional debemos atacar las brechas sociales. Y la brecha social no solamente implica atender desde el punto de vista del Estado con servicios públicos, los servicios básicos de salud, educación, saneamiento, sino también atacar la médula del problema en Cajamarca, que es la ruralidad. De cada 100 cajamarquinos, 67 viven en el ámbito rural. Y de ellos la PEA regional es el 59% y relacionado a la actividad agrícola y pecuaria. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, nos vamos a dar cuenta que si un gobierno regional o el Estado en conjunto no ve el sector rural en Cajamarca como el tema principal a atender, vamos a estar expectando siempre las cifras muy negativas respecto a las brechas sociales que tiene, que ahora vamos a mapear. Reitero mi agradecimiento al Colegio de Economistas del Perú, en la persona de José Herrera,
y también del vicedecano, el colega Juan Carlos Ferrer, y el decano, obviamente, que dirige nuestra orden. Atrevidamente he planteado ese tema, ¿no? Conversaba antes con colegas del gobierno regional, precisamente están acá en una gestión, el gerente de desarrollo económico, y le informaba también respecto al tema que voy a hablar. Y también debo informar que lo que estoy hablando tiene conocimiento el presidente Gregorio Santos. También debo informar que tiene conocimiento de lo que estoy acá, el viceministro de Industrias, mi jefa, que es la doctora Jennifer Contreras, es que lo que voy a hablar es del punto de vista del Estado. O sea, no hablar de política, de esas cosas, no, sino cómo es que cuando estuvimos en el gobierno en Cajamarca nos atrevimos a pensar y a plantear cosas. Dicho eso, para que de repente van a haber preguntas de orden político y yo no voy a poder responder. Si no, yo me voy a circunscribir al tema de gobierno y de Estado. Y cómo es que el Estado debe dialogar con la sociedad civil, con las familias, y cómo ese triángulo virtuoso entre el Estado, familia y empresa debe jugar un rol preponderante para hablar de desarrollo. Entonces le llamamos gestión de la inversión pública para la inclusión productiva en el ámbito rural de la región Cajamarca. He tratado de cerrar el tema, ¿no? Porque hablar de inversión pública implica mucho. Implica mucho, ¿no? O sea, es un tema bien amplio. Entonces, como estamos hablando de un nivel de gobierno intermedio, como es el gobierno regional, tenemos que irnos a la norma respecto a que el gobierno regional se convierte en un nivel de gobierno intermedio y en su rol articulador tiene una finalidad y a la vez tiene la misión como gobierno regional y a la vez el concepto de desarrollo regional que está en la norma, en la ley orgánica de gobiernos regionales que figuran en el número tal, 27867. Entonces, ¿cuál es la finalidad del gobierno regional? Fomentar el desarrollo regional integral sostenible. Primer concepto. ¿Qué implica el desarrollo sostenible? ¿No? Cuando hablaba la pugna por el tema minero, etcétera, se hablaba de desarrollo sostenible, ¿verdad? Pero nosotros no hablábamos vacíamente, está en la ley. Luego dice, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales, locales y de desarrollo que tienen su ámbito, su competencia. ¿Cuál es la misión del gobierno regional? Gobernar, ¿no? Organizar y conducir la gestión pública regional y contribuir al desarrollo integral sostenible de la región. Y el concepto de desarrollo regional implica políticas de Estado e instrumentos de desarrollo económico, social, poblacional, cultural, ambiental, a través de planes, programas y proyectos. Ese es el gobierno regional. Un gobierno regional intermedio, un nivel de Estado intermedio, articulador. De lo que hace el gobierno nacional, que dicta las políticas, articula con el gobierno nacional y articula con los gobiernos locales y ejecuta, en base a las políticas, acciones de gobierno, gestión, proyectos de inversión pública y programas de inversión pública, ¿verdad? Pero como somos Estado, tenemos que tener instrumentos de gestión que dirigen nuestro accionar como Estado, ¿verdad? ¿Cuál es el instrumento de gestión básico con enfoque territorial? Es el Plan Regional Concertado, al 2021, aprobado por ordenanza regional número 016 del año 2010. Ojo, el año 2010 no estaba Santos en el poder, estaba el presidente regional anterior. ¿Qué se hizo? Se respetó el plan de desarrollo concertado. En base a ese plan se tomaron las decisiones. ¿Qué se planteó como nueva cosa? Las políticas que vamos a ver ahora en el tema de desarrollo agropecuario, que redujo el ámbito de intervención del plan al tema de desarrollo rural. Si alguien se aburre, me dice, para yo hacer un paréntesis, de manera que no sea tedioso, sino el mensaje sea claro y podamos discutir. ¿Qué dice la misión? ¿Qué es lo que queremos como región? ¿Verdad? Dice, Cajamarca, región líder en desarrollo humano sostenible, competitiva, ¿no? Usando sosteniblemente sus recursos naturales y enriqueciendo su patrimonio, sin contaminación, garantizando el acceso de a todos los servicios ambientales. Eso no lo dijo Santos, lo dijo el presidente regional y su gente y la colectividad anterior. Entonces, ¿qué se hizo? ¿Qué hicimos nosotros cuando estuvimos en la gestión? Respetar esto, ¿verdad?
Frente a eso se plantearon cosas. Estoy hablando de Estado, ¿verdad? Como Estado, como acción de gobierno. ¿Qué dice la visión compartida del futuro al siglo visión compartida del futuro para el siglo XXI, ¿no? Enfoca y circunscribe la calidad de vida, ¿no? Como un logro, ¿no? Nuestra economía es dinámica, diversificada, nivel tecnológico equilibrado, regionalmente, ¿no? Al final dice, aprovechar en forma sostenible manteniendo una buena calidad ambiental. Habla de economía, habla de bienestar. Eso es lo que buscamos a nivel nacional. Entonces, los dos planes dialogan. Lo que nosotros planteamos como gobierno regional y lo que planteaba la visión nacional. Allá se plantearon dos ejes. Como el gobierno regional es corto, el periodo de la gestión del gobierno regional corto, tenemos que sentar bases de gobierno, de Estado, ¿no? Teníamos que priorizar. Entonces priorizaron dos grandes ejes, que es la intervención prioritarias. ¿Para qué? Para el cierre de brechas sociales, ¿no? A través de la mejora de los servicios de salud, agua potable, alcantarillado, educación. Para ello, ¿qué hemos hecho? Hemos trabajado con proyectos de inversión pública en saneamiento a través de programas de inversión pública para el saneamiento rural. Como mencionaba antes, Cajamarca, su población pobre, su población excluida, está en el ámbito rural. Por lo tanto, la prioridad es el ámbito rural. Se estaba trabajando. A la vez, la gestión regional anterior dejó 5 hospitales viables, en condiciones de viabilidad. Se comenzaron a ejecutar. Actualmente se están ejecutando ya 3 proyectos de inversión pública de los 5 hospitales priorizados, un nivel 2.2 en Jaén, otro en Cajabamba y otro está próximo a ejecutarse en la frontera, que es San Ignacio. Y quedan 2 para comenzar a ejecutar el año 2014. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el mensaje? Nosotros como Estado continuamos lo planificado por la gestión anterior. Se asignan recursos de inversión pública, o recursos presupuestales, para la ejecución de esos proyectos. ¿Por qué? Porque estamos teniendo la lectura de las brechas sociales. En el tema educativo, en coordinación con el MEF, se estaba trabajando, esta cifra de noviembre, 28 proyectos de inversión pública del sistema de empaquetamiento. O sea, en un solo proyecto de inversión pública de educación a nivel inicial, se contemplaban más de 10 instituciones educativas, de nivel inicial, para atacar la brecha de cobertura, que es política de Estado a nivel de educación inicial. Acá tenemos un poco las cifras un poco duras de Cajamarca, ¿no? Respecto al tema de saneamiento y electrificación. De cada 100 cajamarquinos, 70 tienen acceso a agua potable y por red pública. 30 no tienen acceso a servicios de agua potable. En lo que es hogares con eliminación discretas por red pública, solamente tenemos coberturado el 41%. O sea, la gran brecha, ¿dónde está? En lo que es saneamiento, lo que es alcantarillado. ¿Y eso qué redunda? En los indicadores de salubridad. Desnutrición crónica infantil, los niños se enferman, toman agua contaminada. Entonces, eso genera un círculo vicioso de perturbación de la calidad de vida y el futuro de esa gente, ¿no? Comparando la media nacional, estamos muy abajo, sobre todo en lo que es sistema de evacuación discretas, ¿no? En lo que es electrificación, Cajamarca tiene una cobertura del 69% y la media nacional 89%. Al respecto, en lo que es electrificación rural, allá se está haciendo un trabajo muy agresivo en el tema de formular programas de inversión pública en electrificación rural. No son proyectos pequeños, como Cajamarca es muy dispersa, hay población muy dispersa, se arman proyectos pequeños por cuencas o microcuencas y se arman programas. Tenemos una unidad ejecutora que se llama ProRegión, que ejecuta los programas de electrificación rural y se tiene esta brecha calculada, en antes llamaba la Gerencia de Desarrollo Económico, va a subir 5 puntos hasta el año 2014. O sea, vamos a tener una cobertura más o menos de 74% a nivel regional. Pero yo he puesto la cifra vinculante que es al año 2011 por cifras oficiales. En lo que es educación,
se tiene mejoras acá, sobre todo en comprensión lectora, ¿no? Si uno compara con realidades como, por ejemplo, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, están mucho más deprimentes que acá, ¿no? Pero sin embargo, comparado con la media, todavía estamos muy por debajo. En lo que es lógico-matemático, estamos muy cerca a la media nacional. Inclusive hay un colegio en Cutervo que ganó un concurso de matemáticas, unos muchachos. Pero es la flor, en el fondo hay una, ¿cómo se dice? Una flor donde brilla rodeada de espinas, ¿no? No es lo cotidiano, no es lo que debe primar en lo que es la gestión de gobierno en el tema educativo, pero se tiene esta brecha. Y la tasa de analfabetismo, estamos por encima o doble de la media nacional, ¿no? Tenemos una agenda muy grande. Alguien hablaba que se ha eliminado el analfabetismo en el país, y eso es una reverenda mentira, ¿no? Eso implica una labor más grande del Estado, constante, sostenible, para poder hablar de ese indicador. En tema de salud, un indicador, una prioridad en la gestión que actualmente se viene haciendo es el tema de la desnutrición crónica infantil. Como ustedes bien saben, este indicador es multifactorial. O sea, un niño es desnutrido por varios factores. Implica la calidad de la alimentación, uno, el tema de los servicios básicos preventivos promocionales que son en salud, y también implica, lo más importante, el tema de saneamiento, ¿no? Una familia que no tenga acceso a agua potable y un sistema de evacuación de excretas buena, por más que coma bien, ¿no? Que tenga una higiene buena, una prestación de servicio de salud, si toma agua contaminada se va a seguir enfermando. Por lo tanto, el niño va a perder peso, va a tener problemas de iras, eras, y se va a traducir en bajo nivel de crecimiento, que se traduce en un indicador de desnutrición crónica infantil. ¿Cuánto es el indicador? Alarmante, ¿no? De cada 100 niños, 37 son desnutridos. ¿Qué implica que un niño sea desnutrido? Implica una falencia permanente. Es una persona que va a tener serias limitaciones para hacer vida profesional o desarrollarse de manera presta en el tema educativo. Por lo tanto, estás creando un segmento de población que va a ser un lastre para la sociedad en un término drástico, porque el Estado va a tener que subvencionar, va a tener que atender a esa población. Atender este tema implica trabajar saneamiento, implica trabajar salud, implica trabajar educación, implica trabajar dentro del hogar en lo que es las buenas prácticas, ¿no? Todo ese tema se tiene claro. Vamos a ver más adelante el tema de presupuesto, cuánto se tiene, y nos vamos a dar cuenta de que cuál es el problema de Cajamarca en el tema de la articulación de niveles de gobierno para atacar este problema. El número de muertes maternas, el año pasado, hay un tema que siempre hablábamos con el presidente Santos y en la toma de decisiones de gerentes o directores. Este es un récord mundial, ¿no? 43 muertes maternas en un año. Y el año anterior se tuvo 5 menos, o sea, 38. Y el director regional de salud seguía en el puesto. Hay un problema ahí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se debería hacer ahí? Un poco ajustar los métodos y el trabajo, ¿verdad? Implica que acá hay un tema grande. Y esto está asociado inclusive a la desnutrición crónica infantil, porque la madre y niño es un binomio perfecto para la atención de servicios de salud, de educación, etc. En lo que es mortalidad infantil tenemos esta data todavía mayor, por encima de la media nacional, y la esperanza de vida, que es un indicador relacionado al índice de desarrollo humano, que estamos casi a nivel nacional, 2 puntos menos. Como ustedes verán, en el tema social tenemos una agenda grande en Cajamarca, ¿verdad? Entonces, como Estado, ¿qué debemos hacer? Garantizar los servicios de ¿qué? La prestación de servicios de salud, educación, saneamiento, ¿verdad? Concentrar en eso los esfuerzos, concentrar los esfuerzos en esos servicios. La calidad de los servicios, ¿verdad? ¿Cómo garantizo la calidad del servicio? ¿Quién brinda el servicio de salud? El médico, la enfermera, la persona que tiene contacto con el usuario, ¿verdad? Es el que brinda el servicio de salud. Por lo tanto, el principal factor de producción de servicios es el ser humano, ¿verdad? Pero cuando hacemos los proyectos de educación, salud, ¿dónde metemos la mayor cantidad de presupuesto? En fierro y cemento, ¿verdad? Esa es la discusión, ¿no? ¿Cuánto es inversión y cuánto es gasto corriente?
Ahora, si me voy al tema productivo, que es el otro frente, otra prioridad que tiene el gobierno regional, que era el trabajar la competitividad. Principalmente los productores agropecuarios y empresarios de las cadenas productivas de servicios en turismo. O sea, ese es el otro frente. Si el tema inicial era el cierre de brechas sociales, el segundo frente de intervención del nivel de gobierno, que no es una generosidad del gobierno, sino es su obligación, era trabajar el tema de economía. Se tienen las políticas de Estado claramente definidas, ¿no? Promoción de la calidad, cantidad y continuidad de la producción para la inserción competitiva de los mercados, la integración socioeconómica regional y binacional. ¿Por qué binacional? Porque Cajamarca tiene frontera con el Ecuador, ¿verdad? Hay una política de Estado binacional, de desarrollo fronterizo. Turismo rural, el tema de conectividad, la promoción de desarrollo y seguridad y calidad de los servicios de transporte y servicios conexos y promoción del marco legal e institucional para la mancomunidad regional. Todos estos temas abarcan el territorio de Cajamarca. En todos ellos se está trabajando. He hecho un esfuerzo de reducir una presentación de 150 diapositivas que se muestra donde se muestra el trabajo que se está haciendo. Pero principalmente en lo que es inversión pública para mejorar la provisión de servicios, para la mejora de la competitividad, se está trabajando, utilizando instrumentos de gestión. Cajamarca, al igual que San Martín, Piura, principalmente, y Cusco ahora está trabajando, la zonificación ecológica y económica lo tiene concluida y aprobada con la conformidad del Ministerio del Ambiente. ¿Qué es la zonificación ecológica y económica? Es la descripción del territorio, ¿verdad? Donde yo mido o determino las opciones de uso que tengo en mi territorio. Un territorio con actitud productiva tiene varias opciones de uso, ¿verdad? Cultivos permanentes, cultivos en limpio. También puedo ese territorio aprovecharlo con objetivos forestales. Pero la ZE te da opciones de uso de acuerdo a las potencialidades y limitaciones que tiene el territorio. De acuerdo a eso, en economía se ha priorizado trabajar productos transables como la palta, el café, el cacao, la tara y derivados lácteos. Estas 5 cadenas productivas han sido priorizadas en Cajamarca. Entonces, los esfuerzos institucionales desde el punto de vista del Estado para convocar al sector privado a trabajar los frentes o las estrategias para desarrollar el ámbito rural están circunscritas a estas 5 cadenas productivas. Pero el gran pivot, como voy a sustentar más adelante, se está interviniendo en Cajamarca, y justamente hoy día me he visitado el gerente de desarrollo económico. Están trabajando con el MEF un programa de inversión pública en riego para 5 años, para incorporar o mejorar la eficiencia de riego de 47.000 hectáreas en 5 años, una inversión de 556 millones de soles. Y a la vez están trabajando un proyecto de ganadero por 25 millones de soles que van a empezar a ejecutar, me dicen, en marzo del próximo año. Se cuenta con un plan vial departamental aprobado, con intervención multianual, ¿no? Y también en temas de electrificación rural se están trabajando los proyectos viables que forman parte de un programa de inversión pública que mencioné hace un momento. O sea, a nivel de desarrollo rural están trabajando el tema de riego, la asociatividad para estas 5 cadenas productivas, el tema del proyecto ganadero, la promoción multianual de la conectividad, las vías de acceso y también la electrificación rural. Vamos a ver un poco acá los indicadores de Cajamarca respecto al tema de vías de comunicación. Los 3 niveles de gobierno tienen competencias exclusivas en la red vial regional. El MTC tiene bajo su responsabilidad 1.588 kilómetros de red vial departamental. El gobierno regional, 951. Y los gobiernos locales, el gran grueso, 9.449 kilómetros. Si yo hablo de economía, porque ahorita el gobierno nacional, más del 85% de su presupuesto mete plata para la red vial, porque está asfaltando la red vial nacional en Cajamarca, la falencia está ¿dónde? En los gobiernos regionales, en el gobierno regional y en los gobiernos locales. Veamos acá el total. Red asfaltada,
¿Cuánto tiene de red asfaltada el gobierno regional? 28 kilómetros. Y los gobiernos locales, 20 kilómetros. Y en estas condiciones se tienen a nivel de afirmado y por afirmar el gran grueso. ¿Dónde debo invertir para generar competitividad? En la red vial regional y vecinal, porque son esas vías de acceso que me unen los centros de producción a los centros de consumo, a las arterias grandes que tiene el gobierno o la red vial nacional. Una tarea grande que está ya empeñado el gobierno regional para invertir. Como ustedes bien saben, el tema de inversión pública, el SNI te pone serias trabas para sustentar un nivel de superficie de rodadura a nivel de asfalto, porque está asociado al índice medio de transitabilidad de vehículos. Si en Cajamarca no hay economía, ¿qué vehículos van a transitar? ¿Qué cantidad de vehículos van a transitar? Hay un problema ahí, ¿verdad? Y si voy a construir una vía, porque esto ya existe, sino voy a mejorarlas, ¿no? Si voy a construir, tengo que trabajar el excedente del productor. Tendría que hablar de enclaves de economía o de producción que van a ser transportados a mercados grandes. Ese no es el caso de Cajamarca. Cajamarca, su gran ruralidad hace que esté disperso y esta brecha de intervención de superficie de rodadura sin afirmar genera la poca competitividad de los productos de acceso al mercado. Problema grande, ¿no? Entonces, si yo quiero generar proyectos de inversión pública que justifiquen meter vía inversión pública para vías, para carreteras, tengo que generar economía. Pero ¿cómo genero economía? En condiciones que mencioné antes. Tamaño problema. Por eso Cajamarca es complejo y hay que empezar por dónde. Y el camino es lo que nosotros creemos humildemente que era, ¿no? Y lo voy a mostrar ahorita. El ingreso promedio familiar mensual en Cajamarca es 793 soles y la media nacional 1085. Estamos por debajo de la media nacional. Veamos acá, al mensaje que les traigo. La superficie agrícola en Cajamarca tiene 123 hectáreas en explotación ahorita. ¿Ya? Principalmente en productos transables, en un 80%. Las cadenas productivas que mencioné antes. Pero también tenemos cultivo de subsistencia, ¿no? ¿Qué se cultiva bajo riego en la sierra? ¿Alguien conoce? Maíz amiláceo, ¿verdad? ¿Qué más? Papa. ¿Qué más se cultiva en la sierra corrientemente? Con riego. Maíz, papa, trigo, ¿verdad? Esos son los cultivos, pero el 80% se riegan productos transables, pero con una tecnología baja de producción, que es la palta, el mango, la chirimoya, el riego de los pastos para la producción de lácteos, etc. De esos 123.000, solamente 16.000 tienen riego tecnificado, o sea, riego tecnificado por gravedad, riego tecnificado por aspersión y riego tecnificado por goteo. Y 106.000 hectáreas bajo riego tradicional, ¿no? La superficie no agrícola, pastos naturales 664.000 hectáreas, montes y bosques 289.000, otra clase de riego 133.000, haciendo un total de 1.705.000 hectáreas que es aprovechable para el sector agrícola y pecuario. ¿Dónde están los bolsones de pobreza? En las zonas más altas. ¿Dónde están los pastos? Los pastos naturales, ¿no? La gente más pobre de Cajamarca. Esa gente más pobre, como vamos a ver ahorita las cifras, por el tema de la familia ha ido particionando más la propiedad porque tienen herederos y tenemos un problema ahí, la atomización de la propiedad y el tamaño de la propiedad. A nivel de PBI, la agricultura y casi silvicultura genera 973.000 millones y la minería 982.000 millones. O digamos que en Cajamarca la actividad agrícola y la actividad minera aportan casi lo mismo en el PBI, ¿verdad? Y ustedes bien saben que la minería es poco intensiva en mano de obra, más la agricultura sí es intensiva en mano de obra, ¿verdad? No digo que optemos por uno o por la otra, sino debe haber una combinación, una armonía en la promoción de la economía en ambos sectores principales
que tiene Cajamarca, que sumados los dos, más o menos hacen el 45% del PBI de la región. ¿Cuánto representa Cajamarca en el PBI nacional? El 2.2%. Pequeño, ¿no? ¿Cuánto representa La Libertad? ¿Cuánto representa Arequipa? ¿Cuánto representa Piura, que tiene economía emergente ahorita? Cajamarca está abajo con todo el oro que tiene encima, ¿verdad? La Libertad tiene minería, es cierto, Arequipa tiene minería, pero ¿qué es la diferencia Cajamarca de Arequipa, por ejemplo? Salió un libro donde comparaban el desarrollo de Cajamarca con Arequipa. Es que Arequipa tiene más diversificada la estructura de su PBI. Hay más economía, hay industria, hay transformación. Hay una cadena de servicios asociada a las ciudades que están creciendo en Arequipa. Por lo tanto, es más diversificada e institucionalmente mucho más fuerte, y el índice de competitividad de Arequipa comparado con Cajamarca es mucho mejor. Entonces, aparte de la ruralidad, ¿no?, que Arequipa es menos rural que Cajamarca. Lo que he hablado se ve acá en las cifras, ¿no? Cajamarca, valor agregado bruto regional, agropecuario y minero. Ustedes se van a dar cuenta que la cifra amarilla es la minería, la línea amarilla es la minería, y la agricultura más o menos tiene un comportamiento plano, ¿no? Pero que hasta el año 2007 era más alta el aporte de la minería al PBI, pero desde el año 2007 para el año 2010 casi es lo mismo. ¿Están de acuerdo? Resultado del censo agropecuario ejecutado el año pasado. El año 94, que fue el penúltimo censo, Cajamarca tenía unidades agropecuarias 200.000, ahora tiene 345.000. La media nacional, o la nacional. Lo que es número de parcelas, 539.000 parcelas. Promedio de parcela por unidad agropecuaria 1.5 y 2.2. En lo que es cabezas de ganado vacuno, que es el fuerte de Cajamarca, que es famoso inclusive, ¿no?, por los quesos cajamarquinos, etc., tiene un aporte a nivel nacional del 14%, fuerte, ¿no? Conjuntamente con Arequipa, van por ahí, Arequipa un poco más. Ganado ovino, 263.000 cabezas, y ganado porcino, 210, representando los porcentajes que ven. ¿Qué les vengo a decir hoy día? Porque esto lo pueden leer, ¿verdad? ¿No? Eso se puede leer, bajas un compendio y lees las cifras de Cajamarca. Explicado por un funcionario, puede ser sesgado inclusive lo que yo puedo decir. Nosotros creemos que la inclusión productiva tiene que partir desde el Estado y un rol institucional fuerte. ¿Qué implica eso? Que las empresas tienen que comprarse el pleito. ¿Qué empresas operan en Cajamarca? Las grandes. Desde la minería hasta metálica y no metálica. ¿Qué empresas más existen en Cajamarca? En el norte existen empresas de servicios, en Jaén, ¿verdad? O sea, y todo el tejido social trabajar desde el punto de vista de la ruralidad. Entonces el Estado tiene que liderar este modelo de inclusión productiva. Eso implica que debemos definir prioridades, ¿no?, en el marco del plan estratégico, ¿no? Los 3 niveles de gobierno deben intervenir en las brechas sociales que hemos trabajado, que he expuesto. Este gráfico que se hizo acá en el Gabinete de Asesores en Cajamarca implica definir prioridades y competencias. Por ejemplo, los problemas de ámbito distrital los deben tratar los gobiernos locales, ¿verdad? Y hay problemas o proyectos que deben ser atendidos a otro nivel de gobierno, a nivel provincial, tamizar los proyectos o problemas que tiene competencia provincial y luego pasarlos a nivel regional y luego a nivel de mancomunidades. ¿Por qué de mancomunidades? Porque las mancomunidades son los embriones de las futuras regiones. Ahorita, los niveles de gobierno a nivel político son departamentos, no son regiones. Son gobiernos regionales de jurisdicciones políticas departamentales. Entonces, cuando alguien habla
de regiones, está hablando, no está hablando bien, ¿verdad? Está hablando mal. Debe expresarse bien y decir que son departamentos que tienen gobiernos regionales. Entonces, para lo que nosotros pensábamos era las mancomunidades, ¿no? En base a una agenda clara en el Plan de Desarrollo Concertado al 2021. Y en inversión pública, definir planes multianuales. En este país no se planifica. De manera anécdota les cuento, cuando yo llegué al Ministerio de la Producción, yo trabajo en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, así se llama, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo ahí en Produce de darle una agenda multianual de inversión pública. No lo digo yo porque estoy ahí, sino que en Produce está desordenado el tema de las prioridades de inversión pública. Entonces, ¿se acuerdan del ciclo del proyecto? Todos han llevado curso del SNIP acá, todos, ¿verdad? En ese diagrama del ciclo del proyecto, al extremo izquierdo, superior izquierdo, ¿qué dice? Idea de proyecto. Pero esa idea de proyecto subyace a un proceso de planeamiento, un proceso de priorización de lo que debo atender en un territorio. Y si esa priorización lo hacen a nivel de Estado, los niveles de gobierno, se hace más rico atacar las brechas sociales, esa foto fea que les he presentado, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando cada uno dispara como puede? ¿Qué pasa cuando cada gobierno local tiene su propia prioridad? Cada gobierno local, distrital, provincial, ¿qué pasa cuando tiene su propia prioridad? Se distorsiona la inversión pública, por lo tanto, el atacar las brechas sociales se hace menos estratégico. Por lo tanto, esto es un tema clave. Pero para hacer esto, implica un liderazgo político y un liderazgo programático de gobierno. ¿Eso lo tiene Santos? En mi opinión, no. ¿Por qué? Porque hasta ahora Cajamarca no logramos armonizar en los llamados presupuestos participativos las prioridades que tienen que darse a nivel distrital, provincial, regional y nacional. Entonces, ¿qué hicimos con el presidente Santos? Tratamos de revertir. Trabajamos este tema. Nos reunimos con los alcaldes en el ámbito del presupuesto participativo y se está trabajando este tema aún con fines inclusive institucionales de tipo político. ¿Por qué? Porque los políticos tienen que entender que si no articulamos el Estado de manera armoniosa con el sector privado y las empresas, o sea, las empresas y las familias, no vamos a revertir este tema. ¿Qué defino acá? Prioridades. Prioridades. Yo no puedo atacar todo a la vez. Es imposible. ¿Verdad? Acá en Lima hay prioridades o no. ¿Qué es prioritario ahorita en Lima? La seguridad, ¿sí o no? ¿Es prioritario o no? ¿Qué es otra prioridad en Lima? El transporte. ¿Pero yo puedo atacarlo eso con inversión pública nomás? No, ataco con inversión pública y ataco con actos de regulación, ¿verdad? De gestión, o sea, normas. Pero para eso, ¿qué necesito? Gente que sepa. Ahí viene lo que entra, gente que sepa. Allá en Cajamarca se estaba filosofando, esta matriz por si acaso se trabajó en San Martín el año 2003, 2004, cuando fui jefe de OPI en la región. Y se trabajó con ONGs, el tema de desarrollo sostenible. El tema de desarrollo sostenible, este es un rombo, ¿no? ¿Se acuerdan de las matemáticas? Sí, ¿no? Es un rombo donde tiene 4 vértices, ¿no? Pero estas bisectrices, la perpendicular y la horizontal, son el eje para hablar de desarrollo sostenible. ¿Qué implica la acción que une el eje ambiental con el tema político? El ordenamiento territorial. ¿Qué implica ordenar el territorio? Cuando hablábamos de Cajamarca decíamos que Cajamarca no está ordenado. O sea, la ocupación del territorio y el uso de sus recursos no era sostenible. Y el indicador era la pobreza, la desnutrición, etc. Entonces, trabajar el ordenamiento territorial en Cajamarca para hablar de su desarrollo era clave. Eso implica tener como eje el tema ambiental y la decisión política. La decisión política no es del político, sino es de todos. Porque el político es el líder, ¿verdad? ¿Y quién sigue al líder?
la colectividad, el tejido social, el tejido empresarial. Se compra el pleito de la realidad que tú quieres cambiar. Y el otro eje era, en el tema económico y social, la redistribución de la riqueza. Yo no puedo hablar de desarrollo sostenible si muy pocos se llevan toda la plata. ¿Verdad? ¿En el Perú esto es una agenda ahorita o no? Mira, en el Perú se están haciendo esfuerzos de hacer redistribución de la riqueza. Pero en el tema de ordenamiento territorial no se está haciendo casi nada. Se está haciendo casi nada. La Dirección General de Ordenamiento Territorial del MINAM está a cargo de un ingeniero que no entiende este tema. Se está peleando por las competencias que un día tuvo o tiene aún vivienda. La Ley de Ordenamiento Territorial Nacional está durmiendo el sueño de los justos en el Parlamento. Ahora, ¿por qué no se toma el tema de desarrollo, del ordenamiento territorial? Porque implica intereses. Implica grandes intereses. ¿Por qué? Porque yo voy a proponer proyectos de inversión o voy a frenar inversiones donde estén ocupados. O sea, si la intervención de esos proyectos son en territorios vulnerables, los voy a frenar. ¿Verdad? Voy a decir que no va. Entonces, no me conviene trabajar este tema ahora. ¿Pero qué estoy haciendo? Estoy postergando el bienestar de las generaciones futuras. Porque si intervienen con esos proyectos, ¿qué va a pasar con el bienestar del futuro, de las generaciones que pasan? Se va a violentar, ¿no? Ese es el gran problema. En tema de redistribución, sabemos qué esfuerzos está haciendo el gobierno nacional, ¿no? ¿Qué está haciendo en tema de redistribución? ¿Hay políticas de Estado en redistribución? ¿Ustedes creen? Hay una intervención del Estado en lo que es asistencialismo bastante, ¿no? Los programas sociales, ¿verdad? Digamos que esa es una acción de redistribución de los excedentes de la riqueza. ¿O debemos hablar de política de Estado de promover la acumulación? Por ejemplo, en cadenas productivas pequeñas, en ciudades, metalmecánica, carpintería, etcétera, formar pequeños enclaves, ¿no? Eso genera empleo. Y cuando tú tienes empleo, ¿qué genera eso? Bienestar, ¿verdad? En las familias. ¿Qué genera en el empresario? El ahorro. ¿Y el ahorro qué es? Es inversión. ¿Me acuerdo? Teoría económica, ¿no? Lo que nos enseñaron. Eso se tiene que trabajar. Ahora, los otros frentes trabajan por el tema económico y político, la inversión, ¿no? El tema social, la participación, tiene que ser inclusiva, el tema de desarrollo sostenible. El tema ambiental con lo social, la cultura ambiental que debe generarse, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo votar, yo tuve la ocasión de viajar el año pasado a Loja, Ecuador, cuando era funcionario. En Loja, Ecuador, es una de las ciudades más limpias que tiene Sudamérica, ¿verdad? Los hábitos de limpieza y de higiene son buenos, ¿verdad? Hay una cultura de preservar el medio ambiente. Eso no se construye de la noche a la mañana, ¿verdad? Hay que meterlo en la currícula educativa, hay que trabajar en la familia, etc. ¿Es inversión? Sí es inversión. Tecnología limpia para el tema ambiental y económico. La bronca por conga, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué se le exige? Nuevas reglas de juego, mayor tecnología. ¿Pero eso qué implica? El inversionista siempre tiene el flujo de caja en la cabeza, ¿no? Si yo le exijo mayor tecnología, sus costos aumentan. Y si suben sus costos, ¿qué pasa con su utilidad? Disminuye. Por lo tanto, este es un tema de decisión de Estado de poner las reglas mayores, porque de cara está el bienestar de las generaciones, no de unos cuantos. Reitero, estoy hablando como funcionario. Entonces, esto se planteaba. Pero esta lógica se trató de hacer un esfuerzo en el tema de la gestión articulada de los principales sistemas administrativos. ¿Cuántos trabajan en el Estado acá, los que me escuchan? ¿Pueden levantar la mano? De verdad, va a haber un regalo, ¿verdad? ¿Cuántos? A ver, ¿puedo contar? 1, 2, 3, 4, 6, 10. Todo el accionar de los funcionarios del Estado
están regidos por los sistemas administrativos. Sus normas, su metodología, sus principios, etc. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales? Hablando de inversión y gestión pública. El planeamiento. Acá el análogo del planeamiento es el ambiental. Y lo que es el tema político para nosotros es el SNIP. Entonces, ¿el eje cuál es? Para ser eficiente en el Estado, hacer que el planeamiento y el SNIP dialoguen. ¿Cómo dialogan? Prioridad, programa multianual. O sea, yo defino prioridades en la planificación y defino un programa multianual. En lo que es presupuesto es análogo de la economía y abastecimiento es análogo de la parte social. En la parte de presupuesto, ¿qué garantizamos con abastecimiento? Gasto público transparente. ¿Qué estoy hablando ahí? Cero corrupción. ¿Verdad? Tema clave o no, para hablar de Estado. Prioridad, planificación y gasto transparente. ¿Se imaginan ese paraíso? Por eso que el desarrollo sostenible pisa callo, cree que es un sueño, es una utopía, etc. Pero en la administración pública, los sistemas administrativos principales, estos 4 que están plasmados, y la gestión de recursos humanos, es lo más importante. Hablábamos ayer con la directora general, le decía, usted puede tener los mejores procedimientos para el tema de gestión pública, pero si no tiene los hombres adecuados, no va a andar. No va a andar. Esto es una maravilla, las bisectrices se cruzan, hacen perpendiculares, maravilla. No, pero si no tengo la gestión a nivel horizontal de recursos humanos y vertical, no vamos a andar. Yo diría que el principal problema de la administración pública son las personas. Por mi experiencia, yo diría que son las personas. Y eso se traduce en voluntades. Hasta te hacen oficios, te hacen pisar el palito poniéndote normas relacionadas aparentemente y se traducen en dilación. Y cuando hablas de dilación en el sector público, ¿de qué estás hablando? Del mal estado, ¿no? Ineficiente, ineficaz, etc. Bueno, esto sirvió de base, todo lo que hablaba está ahí, ¿no? Voy a pasar para lo que tenemos que transitar, entrando ya, estoy yendo desde lo más general a lo más específico, ¿ya? Esto es el famoso ciclo del proyecto que está en el artículo 1 de la Directiva General del SNIP, ¿verdad? Pero yo lo he maquillado ahí, ¿no? Hay unas cositas ahí. La idea de proyecto, prioridad definida en el proceso de planeamiento. Alguien decía, el ente resolutivo a nivel del gobierno nacional, ¿quién es? Los ministros. Los ministros en los sectores, ¿verdad? En los gobiernos regionales es el presidente del gobierno regional, en los gobiernos locales, los alcaldes, provinciales y distritales. Ese señor que es un político, lo involucras en el tema de planeamiento, va a certificar esa prioridad, esa idea y va a transitar todo lo que nosotros llamamos ciclo del proyecto. Detrás de esto acá hay un paso intermedio que es la prefactibilidad, ¿no? ¿Verdad? Que lo han suprimido. Lo han suprimido. Todo esto de acá es la ruta que debemos transitar. Garantizar los tiempos acá, los tiempos. Está hablando de gestión de inversión pública, es los tiempos. ¿Cuánto tiempo me toma aprobar un TDR o un plan de trabajo? Porque ahora la OPI aprueba los planes de trabajo y los TDRs, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo me toma? ¿Cuánto me debería tomar? ¿Verdad? Si ya tengo la prioridad, cuando yo tengo una idea, no es porque tengo una idea suelta, ya tengo alguna ficha de la futura intervención que voy a hacer, ¿verdad? Y en la ficha de proyectos, ¿qué se plasma? La problemática o lo que pretendes revertir, la situación negativa. Entonces, elaborar un TDR y un plan de trabajo no debe ser no debe ser difícil. El anexo SNIP 23 del SNIP te dice qué puntos debe tener o contemplar un plan de trabajo o un TDR. ¿Cuánto tiempo toma? Vamos a ver más adelante, 20 días. Yo le eché tiempo a todo esto de acá, que nosotros lo sabemos,
más o menos dura 240 meses entregar una obra mediana. Eso dura. Si estoy hablando de un proyecto a nivel de factibilidad, ¿se imagina cuánto más es? Porque la factibilidad va a un nivel mayor de complejidad, ¿no? Entonces, alguien decía agresivamente, ¿por qué no hacemos de frente un expediente técnico? ¿Para qué hacemos el perfil? ¿Para qué hacemos la factibilidad? Y hay respuestas para eso, ¿verdad? También vamos a hablar acá cómo es que otros gobiernos regionales, y eso es lo que estamos queriendo hacer acá en el Ministerio de Producción, ojalá no dejen, es aplicar las buenas prácticas. Por ejemplo, ¿cómo gestiono rápido un proyecto de inversión pública? Porque la valla es la factibilidad. Pongamos que sea la factibilidad. Acá no hay genios, ¿eh? Todos lo hacen. San Martín lo hace. Moquegua lo hace. San Martín, Moquegua. Piura está implementando también. ¿Qué hacen? Cuando plantean los planes de trabajo y TDRs, lo hacen a nivel de estudios de detalle. O sea, el anexo SNIP 5B no debería existir. Debería ser el 5A o más. Cosa que yo, si hago un estudio a nivel de perfil, un perfil fuerte, a nivel de estudio de detalle, prácticamente a nivel de factibilidad, en un solo contrato estoy matando dos pasos. Y todavía me quedan esos estudios, porque son temporalmente muy contiguos, para hacer el expediente técnico. ¿Qué hace Villanueva en San Martín? Tiene dos proyectos especiales, el Guayaga Central y Bajo Mayo y el Alto Mayo. Esos proyectos especiales tienen áreas de ingeniería fuertes, estudio de topografía, mecánica de suelos, etc. Contratan servicios especializados de Lima inclusive para hacer análisis socioeconómico de la realidad o el territorio donde vas a intervenir. O sea, ya hacen los estudios a nivel de expediente técnico. Cuando va a la OPI, los perfiles son resumidos y la factibilidad es viabilizada y prácticamente tienen el expediente técnico. Entren a la página web del MEF mañana y van a encontrar en el SNIP, dice Plan Vial Departamental San Martín. ¿Ya? Golpeen ahí, dice 5 proyectos de inversión pública en vías por 340 millones viabilizados por San Martín la semana pasada. ¿En cuánto tiempo lo han hecho? Cifra récord, 2 años, 1 año y medio, hasta lograr la viabilidad, pues ya casi con expedientes técnicos. Si eso es pedateado por el MEF, ¿qué hace Villanueva, que es un gestor? Viene con los expedientes bajo el brazo y el MEF le da el presupuesto. Entren a la consulta amigable por un ejercicio, vean el año 2006, cuánto tenía de presupuesto San Martín en inversiones y cuánto tiene este año. San Martín tenía, si no me equivoco, el año 2006, 143 millones. Hoy día tiene 420 millones en inversión pública. ¿Cómo lo hizo? ¿Es un genio, un Villanueva? No, es un gestor. Sabe sus prioridades y transita este ciclo del proyecto de una manera muy rápida, eficiente. ¿Y qué hace? Lleva a la gente del MEF para que no le digan, oye, yo no revisé eso, ¿no? Para que no le pongan trabas. Los lleva a San Martín, los lleva a jaranear a Tarapoto, es bien mosca, los lleva los jueves para que se queden los domingos, hasta el domingo, cosa que vienen con los proyectos, con el MEF, con la certificación del MEF. ¿Quién más hace eso? Moquegua. Ustedes entran a ranking de gobiernos regionales, los gobiernos regionales que tienen la mejor calificación de la evaluación que hacen de la calidad de proyectos, Moquegua es el primero. Entonces, este ciclo, llamado ciclo del proyecto, el pivot, lo principal que es ver el servicio, ¿verdad? Yo puedo tener un área de ingeniería fuerte, laboratorio de suelos, áreas de estudios económicos, etcétera, etcétera, estudios especializados básicos, pero si yo no veo el servicio, o sea, el objetivo de la entidad que es brindar el servicio, ¿verdad? Un servicio de calidad, servicio de educación, salud, saneamiento, el tema de proyectos productivos de agricultura, riego, ahora
ha salido los decretos, las resoluciones ministeriales 008 y la 009, que da la puerta para trabajar proyectos productivos llamados proyectos de apoyo al desarrollo productivo, con enfoque de cadena productiva. Vayan a la página web del MEF y entren en información sectorial, ahí está toda esa data, ¿ya? Para ver qué lineamientos se da en estos sectores para trabajar y transitar el ciclo del proyecto. Entonces, ¿qué han hecho con nuestro SNIP? ¿Qué han hecho con el SNIP hasta ahora? Flexibilizarlo, ¿no? Hacerlo mucho más, digamos, transitable, pero sin dejar de claudicar en sus contenidos. Ustedes van al MEF ahora a hablar con Eloy Durán, que es el jefe nacional del SNIP, o director general, ¿no?, de la Dirección General de Políticas de Inversión. Él te dice, me dijo, ¿no? Marco me dice, ¿qué proyectos tienen ustedes en producción? Tenemos 5 desembarcadores pesqueros artesanales. ¿Sabes qué? Nosotros te vamos a apoyar y queremos darles la plata. Hace 8 años, el año 2005, eso era una utopía, que el MEF te diga eso. ¿Por qué? Porque teníamos pocos recursos y teníamos muchas necesidades. Ahora tenemos más recursos, pero las necesidades son muchas también. Pero también tenemos necesidad de gastar, y en ese afán ahora está el MEF. Entonces, esta ruta, yo entraría por yo fijaría dos ejes principales. Esta prioridad y el servicio, de calidad y oportuna. ¿Qué pasa con la inversión pública? ¿Por qué no genera cambios en Cajamarca? Porque no se definen las prioridades. Todo Cajamarca es un problema. Por lo tanto, debo priorizar las prioridades. O sea, debo priorizar lo que he priorizado, ¿verdad? Entonces, yendo al tema del territorio, acá están los tiempos, ya lo que les decía, ¿no? Yendo al tema del territorio, tenemos que ver los territorios que tienen mayor vocación productiva, mayor competitividad en lo que es calidad de suelos, etc. Debo trabajar el ordenamiento territorial para que la gente, cuando haya economía, migre a esos sitios y los centros poblados, se generen nuevos centros poblados en un proceso de nueva ocupación del territorio. Porque dotar de un 60% de alcantarillado en el ámbito, a nivel regional, y el ámbito rural casi el 90%, es tamaño dinero, y eso implica una estrategia de intervención grande. Entonces, ¿cuál es la salida para Cajamarca? Trabajar el ordenamiento territorial, ¿no? Trabajar la inversión pública, el tema de la participación, o sea, todo el desarrollo sostenible. Por lo tanto, cuando se habla de un territorio regional como Cajamarca, al margen del tema político, si no lo vemos en su integralidad y teniendo un Estado amigable, no corrupto, no corrupto, transparente, que priorice, que haga un programa multinacional de inversión pública, porque eso ordena, inclusive te hace un trabajo mucho más eficiente a las oficinas, porque yo ya sé qué voy a hacer cada año, a nivel de preinversión, a nivel de inversión, a nivel de ejecución. Ese es el gran esfuerzo que se estaba haciendo, o se está haciendo allá. Bueno, hablando de números, cuando hablaba de complementariedad de los 3 niveles de gobierno, hablando de gasto de inversión, vamos a ver los últimos 3 años cómo evoluciona el gasto en Cajamarca. El gobierno nacional, el año 2011, tuvo un PIM. ¿Hablamos de PIM o PIA? Vamos a hablar de PIA. Tuvo 827 millones y ejecutó el 88%. El año 2012, 869 millones, 96%. Y este año está en el primer lugar, ¿verdad? Entran a la consulta amigable. ¿Por qué? Porque en Cajamarca el 90% del presupuesto se ejecutan proyectos de vías. Un minúsculo presupuesto lo asignan a lo que es proyectos de riego a través de agrorural, intervenciones en salud, etc. Y inversión pública. Los gobiernos locales, a nivel agregado,
El año 2011 han tenido un PIA de 324 y un PIB de 945. ¿Por qué? Porque dejaron de ejecutar el año anterior y sumó a 945. ¿Cuánto ejecutó a nivel regional el año 2011 los gobiernos locales? El 56%. El año 2011, el 65%. Eso significa que, ¿qué pasa? Que los recursos de canon, el gran grueso, no lo ejecutan. ¿Y por qué no lo ejecutan? Porque no manejan bien. ¿Estoy acá? Hay problemas en la gestión de los proyectos, las prioridades, la calidad de los proyectos, los contratos, etcétera, que hacen que este nivel de gobierno tenga ese performance en ejecución. Por eso cuando hablaban a nivel político decían, pero ahí tiene 1.000 millones, ¿verdad? Ahora vamos a desmitificar esos 1.000 millones, ¿no? El año 2011, en inversiones, el gobierno regional tuvo 604 millones. Pero estos 604 millones, 200 millones eran de saldos de balanza, 240 de endeudamiento y el resto era el PIA, la asignación de canon anual. Por eso que parecía grandazo, ¿no? ¿Cuánto se ejecutó ese año? 426 millones, haciendo un 70% de ejecución. Ustedes, para que no digan que estoy hablando de más, van a entrar a la página web, a la consulta amigable, y entran. ¿Cuánto ejecutó el año 2007 el gobierno regional de Cajamarca, del presidente regional anterior, el señor Coronel, y cuánto ha ejecutado la actual gestión? No digamos que es una maravilla, pero es mucho mayor sustancialmente, en monto y en porcentualmente. Pero este milagro, ¿de qué viene? ¿Una varita mágica? No. Antes de ir al gobierno regional, yo trabajé en la PSM, con el MEF. Y Santos contrató a 5 hombres que trabajamos en la PSM y en el MEF para apoyar en la gestión de inversión pública. Nos metimos a las unidades formuladoras, nos metimos a las unidades ejecutoras, llevamos gente para capacitar en el tema de contrataciones, llevamos gente para manejar civiles para que vean los expedientes técnicos, etc. Se gastó y se llegó a ese nivel de ejecución. El año 2012 se manejó 413 millones y se ejecutó el 86%. O sea, de 600 millones a 400 millones. O sea, se redujo el monto de inversión. ¿Cuánto es el PIA, el famoso canon? Más o menos el año 2012 fue 248 millones en cifras redondas, el año 2012 128 y el año 2013 105 millones. ¿Dónde están los 10 millones? Los 1.000 millones, ¿no? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de 1.000 millones? ¿Dónde están los 1.000 millones? La lectura era de que miraban todo el territorio. Hablaban de las cifras de los 600 millones que tenía el gobierno local, más los 400 que tenía el gobierno, o los 600 que tenía el gobierno regional, sumado hacen los 1.000 millones para el año 2011. ¿Verdad? Esto aclara más. Para el año 2013, la asignación presupuestal vía PIA, al gobierno regional le dieron 105 millones, al gobierno nacional 885, al gobierno local es 551. O sea, el gobierno regional maneja solamente el 7% del presupuesto inicial de apertura del territorio de Cajamarca. Entonces, si esa es una realidad y el presupuesto está diseminado en gobiernos locales, definir las prioridades es clave o no. ¿Quién debe tomar el liderazgo? El gobierno regional. ¿Debe articular con los gobiernos locales? Sí, porque ellos tienen la plata. Y debe articular también con el gobierno nacional para priorizar las vías que se debe intervenir, porque eso está articulada economía. ¿De qué estamos hablando? De planificación. De planificación. Un gobierno regional, un gobierno nacional que no planifica, no prioriza, va a seguir gastando, y el cierre de brechas sociales y apoyo a la competitividad va a tener un efecto muy poco significativo, como se tiene, ¿no? Entrando a la propuesta. Cajamarca, situación demográfica y PEA rural. Cajamarca es el departamento más rural del país. Decían antes, el 67% de su población vive en el ámbito rural y su PEA el 59%. Atomización del predio rural. O sea, pobres
y con tamaño de propiedad pequeño, ¿verdad? Desarticulada, con servicios básicos limitados, un proceso de ocupación del territorio no sostenible, ¿no? Desordenada. Es un territorio complejo que implica mucho esfuerzo. Para la gestión, los pilares de la competitividad, para hablar del tema rural, era hablar de la asociatividad. Si nosotros tenemos pequeña propiedad, muchos productores diseminados, desarticulados a ámbitos o mercados, ¿qué debemos trabajar? El tema de la asociatividad como un tema corriente. Pero ¿quién va a brindar el servicio de la asociatividad? Trabajar con el productor, convencerlo que asociándose es mejor, aprovecha mejor condiciones de mercado para hacer economía de escala, tanto para lo que es la cadena productiva e insumos, compra de insumos y también para enfrentarse al mercado, ¿verdad? Ese es un trabajo que ya se está haciendo. El tema de la conectividad es clave, de acuerdo a las prioridades. La agroindustria que se está haciendo, ¿no? Nosotros hablábamos en la zona del norte de Cajamarca, es la zona más emprendedora, ¿no? Se produce café, cacao en la zona norte, ¿no? La zona ganadera central. Hay agroindustria, inclusive en el sector producción hay una planta procesadora de enlatado de truchas en Chota. O sea, se está haciendo un poco de economía. Trabajar la agroindustria es clave a través inclusive del apoyo a las CITES. El turismo inclusivo, el financiamiento rural que voy a hablar ahora y el tema de sanidad con riego, que es un pivot para hablar de competitividad. Pero no cualquier riego, sino en territorios que tengan condiciones de hacer economía competitiva. ¿Cuáles son las políticas de Estado para el desarrollo económico allá y que son dialogantes con la política nacional? Fomentar la asociatividad con gestión empresarial y enfoque territorial. ¿Por qué enfoque territorial? Porque se enfocan las cadenas productivas y corredores económicos. Y también promover el servicio de apoyo a la producción y alianzas público-privadas. Políticas claves. ¿Por qué la asociatividad es importante para Cajamarca? Porque por el porcentaje que vive en el ámbito rural, que mencioné, el porcentaje de la PEA que significa en su economía, y porque la unidad agrícola familiar tiene un área promedio de 0.5 a 3 hectáreas en todo el departamento. O sea, son unidades productivas pequeñas. Para aprovechar las oportunidades del mercado nacional y externo, lograremos mayor volumen de oferta de productos, estandarización y calidad de los productos, disminuir costos de acopio, transporte y procesos y mejorar capacidad de negociación de los mercados externos a través de los TLCs. ¿Qué decimos? Que la competitividad de nuestro territorio es la suma de la competitividad de cada unidad productiva. ¿Por qué la asociatividad es importante para Cajamarca? Porque el ingreso promedio familiar rural es 215.60 soles. O sea, ahí está el nivel de pobreza. Pobreza extrema y pobreza. Porque solos nunca alcanzarán mercados competitivos que reconozcan calidad. O sea, un productor pequeño, solo, aislado, no va a lograr nunca. Para aprovechar las oportunidades del mercado nacional y externo, articulación con mercados competitivos, mejor acceso a servicios de asistencia técnica y financiamiento cuando están asociados, y mayor eficiencia y eficacia en la inversión de riego, fase de operación y mantenimiento. O sea, es un tema importante. Cuando uno trabaja un proyecto de riego, la operación del servicio, ¿quién lo da? La Junta de Regantes, la comisión de los productores. Si yo tengo a los productores organizados en valles o cuencas, tengo garantizado la fase de operación y mantenimiento de los proyectos de riego y no estoy tocando después de 3 o 4 años al papá de Estado para que me esté rehabilitando los canales de riego, sino tengo la operatividad de la asociación para que ellos, con los propios recursos, generen la calidad del servicio, garanticen la calidad del servicio. Tema clave, tema del agua. Acá tenemos avances y logros en la asociatividad. Tenemos 4 cooperativas de pequeños productores ya organizados en los corredores económicos de Crisnejas, Jequetepec, Alto Saña y Jaén. También tenemos proceso de socialización de la propuesta de asociatividad en 3 corredores económicos
en Alto Chicama, Alto Chancay y centro de Cajamarca. O sea, 4 ya definidos y 3 en camino. Y este tema de proyectos de inversión pública para la Dirección Regional de Agricultura de Cajamarca. A modo de opinión, acá está el código SNIP, ya está viable, se va a ejecutar, ya se empezó a ejecutar el mes pasado por 9,5 millones. ¿Qué se ha hecho en ese proyecto? Fortalecer la capacidad operativa y de servicios de las 13 agencias agrarias de Cajamarca, porque tiene 13 provincias. Ustedes deben saber, a ver, en cifras, el gobierno regional maneja más o menos 800 millones de soles en gasto corriente. 800 millones de soles en gasto corriente. ¿Qué significa eso? Sueldos y salarios y mantenimiento de los servicios ¿de qué? De educación, salud, agricultura, transportes, vivienda, etc. ¿Está bien? De esos 800 millones en promedio, más o menos 500 millones se van para educación. Sueldos y salarios del montón de profesores que tenemos allá, son rurales, etc. Por su ruralidad, Cajamarca es complejo, ese monto se va para educación. Más o menos 180 millones para salud. Para agricultura, para la Dirección Regional de Agricultura, tenía 24 millones. Y ustedes han visto las cifras, viven en el campo. 59% de su PEA es rural. Entonces yo le decía a manera de, no sé, de explicar este tema, las cifras, esto era una decisión de Estado, ¿no? Sabiendo que es rural, no atender, no fortalecer a la Dirección Regional de Agricultura, era un tema que daba que pensar. ¿Qué hicimos? Se trabajó este proyecto de inversión pública que mejora la capacidad operativa de las 13 agencias agrarias, y lo que se ha incrementado más acá y no he puesto es el gasto operativo, ¿no? Los 24 millones ahora ha pasado a 48, al doble. O sea, se está planificando la contratación de más ingenieros agrónomos, más ingenieros zootecnistas, etcétera, para garantizar la operatividad de las 13 agencias agrarias. Y con inversión se está remodelando la infraestructura, se está comprando equipos, vehículos, motos, para que den asistencia técnica a los productores para mejorar su condición. Estos son los componentes que tiene ese proyecto, ¿no? Planificación agraria, capacidad física y logística, capacidad de profesionales, ¿no? Se va a contratar, fortalecer la asociatividad de pequeños productores, que es un tema corriente, el monitoreo y evaluación de los servicios agrarios, ¿no? O sea, la Dirección Regional de Agricultura va a tener un observatorio para ver cómo se va avanzando en el tema agrícola, para su desarrollo de este segmento poblacional. Es básicamente los componentes grandes que tiene ese proyecto. Ahí tenemos fotos, él es Julio Guilén, él es gerente de desarrollo económico, salió antes que yo, unos días antes, pero con él trabajamos mucho este tema, y ahora tenemos otro gerente que está en el mismo trabajo. Otras políticas es promover la cadena productivas competitivas, agroindustriales, hay un CITE en Selendí, el CITE de chocolate, promover la generación de transferencia de tecnología en Corecity, lo que es el tema de investigación, y este tema muy importante, promover el saneamiento físico legal de los predios. Ustedes habrán visto este esquema, diferente escrito de otra manera. Se trabaja por cadena productiva. El eslabón del productor es el más sensible ahorita en Cajamarca. El tema de insumos y conservación, viendo las cadenas productivas que tenemos acá, palta, talla, lo que mencioné antes, los prioritarios, y algunos que se ha incluido como la quinoa, ¿no? Y la talla, que son productos emergentes. ¿Qué hacemos acá? Trabajar la asociatividad, que mencioné, la formalización de la propiedad rural, eso es un tema, o la otorgación del título de propiedad al productor, para que si está asociado pueda ser hay un término ahí, bancarizable, sujeto a crédito, ¿verdad? El tema de riego, ¿no? Y el financiamiento rural, como vamos a explicar ahorita en el modelo. Ese es el eje que debemos trabajar ahorita en Cajamarca. Hay otras realidades que tienen problemas ya en la conservación o en la transformación, viendo las cadenas productivas, pero en Cajamarca acá está el problema, está en el eslabón del productor. ¿Qué logros tenemos? Tenemos aprobado un Procompite por 1,5 millones. Hemos tenido problemas burocráticos en el Consejo Regional. Más tenían dudas los consejeros que certezas, ¿no? Pese a que se les explicaba, tenemos aprobado por 1,5 millones.
Me dicen que está por aprobarse otro Procompite por 1,5 millones más para este año. Una propuesta Cajamarca Emprende, que voy a explicar ahorita, que implica una inversión de 17 millones. Mejoramiento de la competitividad del proyecto ganadero que expliqué antes por 25 millones de soles. La optimización del servicio de titulación, o sea, COFOPRI ha sido transferido ya en sus competencias al gobierno regional, pero es un COFOPRI débil. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Un proyecto de inversión pública por 3 millones de soles para fortalecer la capacidad operativa de COFOPRI para que titule los predios, pero no cualquier predio, sino los predios donde vamos a dar proyectos de riego, o sea, donde vamos a irrigar. O sea, al productor se le va a dar tipo combo, ¿no? Se le va a dar agua, se le va a dar asistencia técnica para el tema de asociatividad, el proceso productivo, se le va a dar formalización de su predio rural, se le va a dar información de mercado, se le va a dar el servicio de conectividad a través de las vías con los gobiernos locales y el gobierno regional, o sea, todas las facilidades desde el punto de vista del Estado para que ellos puedan mejorar y hacer economía. También se ha incluido un proyecto para mejorar la competitividad de la quinoa, el tarwi y el haba, ¿no? Que son productos andinos que ahora están de moda, sobre todo la quinoa, ¿no? También la construcción de las agendas agrarias y planes de competitividad, la acción público-privada con las empresas extractivas. Este es un tema que a manera, no sé, de explicarles bien simple, para no aburrirlos, porque es un tema grande que me atreví a hablar. En Cajamarca se trabajó un proyecto o dos proyectos de inversión pública que en riego implicaba incorporar 347 hectáreas bajo riego tecnificado. Implicaba una inversión de 8,9 millones de soles. Ustedes bien saben que en los proyectos de inversión pública en riego, o si no lo saben, les explico, implica la oferta de recurso hídrico, pero el agua no llega o llega a cabecera de parcela, acá. Dentro de la parcela, el productor, ¿qué maneja? Todas las prácticas culturales asociadas al cultivo, ¿verdad? Maneja la propiedad, invierte, mete capital. El Estado no invierte ahí, no mete plata. El Estado pone el agua en cabecera de parcela, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe hacer? Acá dice cofinanciamiento tripartito, ¿no? Para esos proyectos que les mencioné, de los 347 hectáreas, ¿no? Se trabajó una acción tripartito, el aporte privado, el productor y el gobierno. ¿Quién es el aporte privado? Las empresas extractivas. Pero ¿cómo iban a aportar? No nos iban a regalar la plata, sino iban a generar beneficios, ¿no? Por ejemplo, generación de empleo, ¿no? Y sobre todo el financiamiento retornable, o sea, la capacitación y asistencia técnica lo daba el Estado y lo que devolvía el productor era 7 millones en 10 años. O sea, esos 8 millones que iba a poner la empresa privada, perdón, 8.986.000 retornaban a un fondo. Lo voy a explicar ahorita. Este es el modelo de intervención. El eje central es la generación del fondo. O sea, si yo no tengo dinero o el productor no tiene dinero para invertir en su propiedad, se cae el modelo, porque yo le puedo dar el agua y ¿cómo va a invertir el productor si es pobre? Entonces se genera ese fondo a través de un comité público-privado. El gobierno regional promueve y facilita la supervisión y cofinancia. Y se genera un operador a través de una ONG para dar asistencia técnica y capacitación a la cooperativa. Esas cooperativas prestaban al productor y este productor devolvía y se generaba el fondo regional. Y se iba a crear una cooperativa de ahorro y crédito. Este modelo se presentó a la minería y no les pareció bien porque en la ley está el problema. Ustedes han visto que Cajamarca es todo un complejo, ¿verdad? Es un territorio complejo que implica si una empresa minera metálica o no metálica interviene en el territorio, su responsabilidad social está circunscrita al ámbito de influencia directa y al ámbito de influencia indirecta.
Marco, si me permites un segundito, por favor, el propietario de la camioneta LIB 663, si se puede acercar, por favor, para que salga otro vehículo. Ok, gracias. Entonces, se presentó la propuesta a Golfi, a la empresa minera Golfi. Les pareció muy bien, pero a la hora de que fuimos a las cifras, no se comprometieron. ¿Qué está faltando ahí? Una vez hablaba con el señor, un sectorista semidamente del MEF, ahora está como asesor de Milton Bongese en agricultura. Se llama... es de La Molina. Él decía, darle agua a un pobre en el ámbito rural es como regalarle un Mercedes-Benz. ¿Verdad? ¿Qué implica que a un pobre le regalen un Mercedes-Benz? No lo va a usar, ¿verdad? Si yo no invierto dentro de la propiedad, el valor que puede dar el agua para el tema de agricultura se diluye. ¿Dónde está la clave? De inversión dentro de la propiedad, de inversión en las cooperativas de servicio, en inversión donde no es esa cooperativa de Velasco, por si acaso, sino estamos hablando de las cooperativas de servicio, o sea, la cooperativa se convierte en un operador privado de muchos socios. Cada socio es dueño de su propiedad y pone al servicio de la cooperativa, o mejor dicho, se pone al servicio de la cooperativa para que la cooperativa gestione por él. Entonces garantizamos inversión dentro de la propiedad, aprovechando economías de escala. Les pusimos eso a la empresa privada, les pareció muy bien, como siempre. A todos nos parece bien, ¿no? Pero cuando dijeron vamos a aportar, ahí vino el problema y se apararon en la norma. Entonces, ¿qué hizo Cerro Verde en Arequipa? Y eso es público. Cerro Verde en Arequipa se compró el pleito de saneamiento de la ciudad de Arequipa y financió los estudios y la ejecución de saneamiento de Arequipa. ¿Por qué? Porque ellos usufructuaban los recursos naturales mineros de Arequipa. En Cajamarca, ¿qué pasó? Siempre se han firmado mal los contratos, ¿no? La idea es que la empresa privada se compre el pleito. Si el Estado no se compra el pleito, ¿quién se va a comprar? Vamos a la propuesta. El aporte privado, el aporte del productor en mano de obra, ¿no? Monetizado por el proceso productivo, y el gobierno regional con inversión pública en riego. ¿Quién se debe comprar el pleito de invertir dentro de la propiedad? Alguien debe comprarse el pleito. No regalar, sino generar un fondo virtuoso de préstamo al productor. Si tiene una cédula de cultivo rentable, el productor va a devolver el préstamo y va a generar un fondo virtuoso de apoyo al productor. Ese fue el modelo, ¿no?, que se planteó. Un modelo que sustentamos en la Dirección General de Competitividad Agraria en el Ministerio y se lo copiaron. Se lo copiaron porque Ullilén cometió el error de pasarlo a un amigo de la universidad y ahí nos llamaron y para el programa de riego inventaron el programa Mi Riego, ¿no? Porque nosotros esos 500 millones de los 116 proyectos lo presentamos el año pasado en noviembre. Entonces, no se trata acá de quién gana o quién gana, sino se trata de atender la necesidad de intervenir en un ámbito rural. Reitero, este dinero es inversión dentro de la propiedad. ¿Quién lo va a hacer? El productor. Tiene como garantía que es su propiedad, ¿verdad? Está organizado en una cooperativa de servicios. Tiene una cédula de cultivo rentable, con mercado, ¿verdad? Entonces, si es sujeto de préstamo, bajo un fondo de garantía, va a devolver ese dinero. Y el mecanismo de control está dado en este modelo, ¿no? El gobierno regional, un comité público-privado que evalúa, porque ahí está la empresa que aporta, el operador de la asistencia técnica y de capacitación, la cooperativa de servicios y el socio, el agricultor, el hombre pobre que tiene una familia en promedio, 5 o 6 hijos. Eso fue el modelo. El Corecity es otro esfuerzo para el tema de investigación, para lo que es talla, Guaymanto y leche, ¿no?, por monto 75.000.
Arequipa también tiene, creo, un consejo regional de ciencia y tecnología e innovación. Esto es un espacio muy bueno que también apoya al tema productivo allá. Y el tema de acá, que es un tema que se llama Cajamarca Emprende, se copió en su filosofía lo que hace un poco la universidad acá, San Ignacio de Loyola, para trabajar emprendimientos, ¿no? Lo llamamos allá la incubadora de negocios. ¿Qué negocios? En turismo, agroindustria, agricultura. En agricultura, productos promisorios del pushgai, que es un producto nativo allá, emergentes como el aguaymanto, la quinoa, y masivos como el café, cacao, tarra, palta, cuy, mango, ganado, maculeche. Entonces, esta incubadora tenía una parte administrativa que representa 1.6 millones de operación en 3 años, ¿no? Esto implicaba aporte privado para generar los fondos vía fideicomiso o inversores que le llaman ángeles de inversión, ¿no? Gente que está con el dinero en el bolsillo y quiere invertir. Entonces, esta incubadora de negocios se convertía en un espacio para madurar o aprobar planes de negocio. Planes de negocio inclusivos, micro y pequeña empresa, ¿no? Y si estaba en cadenas o corredores económicos, se trabajaba el tema de la asociatividad. El fondo coordinaba o manejaba el fondo concursable, supervisado por el gobierno regional y también el MEF, porque acá esta propuesta se expuso al MEF le pareció una maravilla, pero cuando fuimos a hablar de dinero, vinieron los problemas, ¿no? ¿Qué decía? Limitaciones para implementar la propuesta de Cajamarca Emprende. Lo de financiamiento solamente se puede hacer con recursos ordinarios, no de canon, o llamados recursos determinados. Y Cajamarca cada vez tiene menos recursos ordinarios. No tengo acá el cuadro, no lo puse porque iba a generar más, de repente a alguien no le iba a gustar. Es que cada vez tenemos menos asignación de recursos ordinarios. Solamente se mantiene el tema del canon. Por ahí teníamos problemas. Y el artículo 26 de la ley que promueve el mejoramiento de las cadenas productivas no era aplicable a gobiernos regionales, era muy general. Se pedía que se precise la incorporación de gobiernos regionales para el manejo de fondos. Por lo tanto, la idea, como siempre es buena, es una genialidad, pero la parte normativa nos limitaba. Políticas para el desarrollo económico, la priorización en tema de infraestructura productiva, riego y fomento de la asociatividad. Tenemos avances en proyectos de riego ya, 3 proyectos en el año 2011, 4 en el año 2012, por los montos que figuran ahí, y el grueso, tenemos para este año 16 proyectos de riego por 63 millones. O sea, cuando Coronel deja el poder, el anterior presidente regional, dejó casi 0 en proyectos de riego, ¿no? Nosotros comenzamos a trabajar este tema y ya nos estamos acercando al gobierno regional de Ayacucho, para el 15, los montos que figuran aquí y los montos de inversión. Para el año 2014 se tiene previsto 170 millones de soles para proyectos de riego. ¿De dónde va a salir esa plata? Se están matando, se están rompiendo la cabeza allá en Cajamarca para ver cómo financiamos, ¿verdad? No nos van a dar todo, que nos den 100 millones, se prioriza y se asigna a los proyectos más importantes o a los territorios más competitivos. Estábamos en ese trabajo. Y así, ¿no? ¿Qué se busca con esto? Invertir 556 millones en 5 años, 44.000 hectáreas beneficiarias y más o menos beneficiando a 38.000 pequeñas familias rurales en 5 años. ¿Qué implica eso? Sacarlos de la pobreza, con todo el combo que hemos hablado: la formalidad, la asistencia técnica, la conectividad, el trabajo de la asociatividad para generar o formar cooperativas de servicio. Es todo un paquete. Y si a eso priorizas los servicios de salud, de educación, vas comenzando a resolver y cerrar las brechas sociales que tiene Cajamarca hasta ahora, ese gran problema que mostré al principio, y buscar una salida a ese territorio complicado para gobernar. Bueno, para tratar de convencerlos más, porque veo que están incrédulos respecto a este tema. Impacto económico y fiscal del programa de inversión de riego. Esos 44.000 hectáreas se incorporan en 5 años, ¿verdad? Desde el año 2013. Pero recién en el año 2014
comienzan ya a operar las 40, no, perdón, en el año 2017 comienzan a operar las 44.000 hectáreas, ¿verdad? Los costos de producción por año está estimado más o menos por 3.500 millones de soles. Costos de producción, ¿de acuerdo? Calculando un costo por hectárea de 10.000 soles por hectárea. ¿Cuánto tributa? Acá lo hemos golpeado el tributo al 10% nomás de esto, que es 358 millones en 10 años. El valor bruto de la producción en 10 años genera 6.069 millones de soles. Si eso le aplicamos el IGB, solamente el IGB, porque hay tributación directa ahí, aplicando el 10% genera 607 millones. El impacto fiscal en 10 años del programa de riego que ven ahí, generaría en 10 años 965 millones en tributos. ¿Qué dice abajo? En 10 años de inversión en 44.000 hectáreas en riego permitirá dinamizar la economía agrícola, desarrollándose cultivos de palta, tara, café, frutales, etc., teniendo en cuenta los costos de producción que hablaba antes, ¿no? Esta dinámica económica generará un impacto fiscal a través de la tributación de 965 millones y con creces devolverá esos 556 millones que ha invertido en los proyectos de riego, sabiendo que se va a recaudar 965 millones. ¿Cuánto recibe Cajamarca en canon por año? Promedio de 110 millones. Con la implementación de este programa de riego generaría en 10 años 965 millones, más o menos lo mismo que el canon. No digamos que no vaya a la minería, porque eso nunca se dijo, sino debe ir en territorios donde genere el impacto mínimo, ¿verdad? Y que paguen más impuestos, ¿no? Eso debe ser. Y también promover en los territorios donde se pueda hacer economía rentable a través de la agricultura y la actividad pecuaria con 965 millones en 10 años. Acá no he incorporado el tema del impacto, el tema pecuario, que es el proyecto de 25 millones que mencioné. Es un ejercicio que están ahorita haciendo allá la gente de Cajamarca. Para finalizar, en Cajamarca, como mencioné, y lo mencionó los políticos, ¿no? Hay dos frentes claros, el tema agropecuario y el tema del turismo. Y estos son los proyectos de inversión pública que se va a ejecutar hasta el 14 en el turismo, ¿no? Resalta acá la construcción e implementación del Museo Regional de las Culturas por 18 millones de soles. Se estaba trabajando con Walter Alba cuando salió el tema de Conga, el viejito se corrió, ya nunca más lo vimos, ¿no? Pero hemos comenzado a trabajar otra vez con el INC, porque acá se personifican las cosas, no se ve el tema de Estado, ¿no? Acá el mejoramiento turístico en Cajamarca, el mejoramiento turístico del centro urbano quechua hablante de Chetilla, que es una comunidad nativa culturalmente muy aborigen, que está asociado al Cumbe-Mayo, que vamos a ver ahorita. Este es el Cumbe-Mayo, que es el santuario del agua en Cajamarca. Cajamarca también instalación de servicios turísticos del disfrute del entorno paisajístico del centro ceremonial Laizón. Y así, tenemos en Jaén, en Santa Cruz, en San Pablo resalta el Cunturhuasi, y en Cajamarca el Museo de la Cultura, que es parte de la articulación del eje de la ruta Atahualpa, que le han llamado en Ecuador, donde juntan, pues, en Ecuador le llaman al Inca, su Inca, ¿no? Atahualpa, que llegó hasta Cajamarca y luego retornó, o sus restos retornaron a Quito, ¿no? Bueno, ahí está la foto de la Plaza de Armas de Cajamarca, y para que no se olviden, la laguna del Perón, que es el tema de Conga. Pero bueno, yo les agradezco, de verdad, creo que me he extendido, pero creo que era aprovechar la oportunidad de hablar. Reitero, no desde el punto de vista político, ¿no? O sea, sino tuve la suerte de ser funcionario ahí y un poco plasmar la experiencia que llevábamos ya varios años en el tema de inversión pública, porque detrás de esto subyace todo un esfuerzo de gestión, de ver el territorio, definir prioridades,
el tema de los dos ejes que definió el gobierno regional para intervenir, porque Cajamarca es complejo. El tema ambiental es transversal, ¿no? Se ha propuesto esto. Mencionar también que a nivel de discusión política ya, esto es aprobado, nadie lo discute. Hasta los fujimoristas, Absalón Vázquez, que quiere ser presidente regional, o sea, no discute la estrategia, opina que hay que mejorarlo, hay cosas que hay que, como toda obra humana, se puede mejorar, ¿no? Pero en líneas generales, a nuestro Colegio de Economistas quería dar este mensaje y reitero el agradecimiento al Consejo Directivo en la persona de José Herrera, y también antes lo vi a Juan Carlos Ferrer y a nuestro decano, que no tengo el honor de conocerlo, pero reitero mi saludo y mi respeto a todos ustedes. Muchas gracias. Una exposición muy nutrida, variada, bien orientada a la parte productiva, que es lo que queríamos escuchar. Alejandro, muchas gracias. Y yo le pediría por el tiempo que tenemos, por favor, 3 preguntas a lo más, para poder tener la oportunidad hay un evento de juramentación de los comités, por favor. A los primeros 3 que levanten la mano vamos a tener la oportunidad de poder resolver sus preguntas. Adelante. Buenas noches. La exposición ha sido bastante clara y yo creo que no habría mucho que preguntar. Sin entrar en la parte política, pero necesariamente creo que el tema también va por ahí. Quería preguntarle, de acuerdo a su apreciación, usted señala que son 965 millones los que se recibirían por los tributos. Yo quisiera saber desde su punto de vista si hacemos una mejora, un cambio, o vemos el aporte que está haciendo o que harían las empresas mineras en este caso a favor de la población de Cajamarca, ¿cuánto más podrían aportar o cuánto más tendrían que pagar por estos tributos? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buenas noches. Una excelente exposición regional, pero siempre cuando se habla de inversiones y presupuestos, hay una parte política que es la que está en el gobierno regional o en los gobiernos locales. Así como existe un acuerdo nacional, yo creo que en una región también debe haber un acuerdo regional con las instituciones y con los partidos políticos que tienden a querer el gobierno, tanto de los gobiernos regionales como de los gobiernos locales. Es necesario. ¿Para qué? Para dar una sostenibilidad. Porque después de un presidente regional o de un alcalde, ya sea provincial o local, simplemente viene otro y hace una cosa diferente. ¿No? Tenemos algo de la ley del péndulo. También por su exposición en la parte rural del riego, uno se da cuenta de la parte dependiente que tiene el sector rural al agua, aunque parezca una perogrullada. Y es así, por eso es que también esa parte del agua es una parte muy sensible en la cuestión de contaminación. Yo entiendo mejor ahora la defensa que hacen los cajamarquinos por tener una agua natural, buena y limpia para su riego. Todo eso. ¿Alguna otra pregunta más? Muy bien. Don Alejandro Minaya, una excelente exposición, una felicitación de parte de quienes somos alumnos del tercer diplomado de inversión pública. Yo quería preguntarle, usted me impresionó mucho la parte social del departamento de Cajamarca, sobre todo esa diferencia que hay, ¿no? Tremenda,
Usted ha planteado lo de Cajamarca, pero digamos en el país hay otras regiones que tienen similitud con esas diferencias sociales, o el caso de Cajamarca es un caso sui generis. Gracias. Muy bien, vamos a pedirle a nuestro expositor entonces que absuelva las consultas realizadas. Adelante, Alejandro. Gracias. Respecto al amigo que mencionó el tema del aporte o el impacto fiscal que generaría la intervención en riego, en el transcurso de la exposición traté de poner muchos supuestos, ¿no? Si se daría esto, y uno de los supuestos era el aporte tripartito, ¿se acuerdan eso? Donde incluía el aporte del sector empresarial en Cajamarca, el productor, minifundista y el Estado. Entonces, para generar ese impacto que hemos hablado, implica esa intervención tripartita. Ese trabajo se está haciendo ahorita en Cajamarca. Ya se han reunido con varias empresas allá. Acá no se menciona, ¿no? El presidente Santos o delega al vicepresidente, están conversando con las empresas, se está sustentando el modelo. Al final vamos a aterrizar a ese rombo del bienestar, ¿no? Del bienestar que debe existir para garantizar la redistribución de la riqueza en Cajamarca. Va a ser una realidad porque implica una política de Estado, y eso va articulado un acuerdo que se está trabajando a nivel regional. El acuerdo regional existe en Cajamarca, pero se hizo en un contexto político antes de las elecciones, donde ganó el presidente Santos. Lo que se estaba haciendo ahora, y es un poco más difícil, porque ya cada uno tira agua para su molino, sobre todo en épocas preelectorales, garantizar que estos acuerdos, estos indicadores a revertir, tengan una agenda común. Y lo que se ha estado haciendo es aprovechar los espacios institucionales que dan la Ley Marco de Presupuesto Participativo, la 28056, donde garantiza la participación de los gobiernos locales, provinciales y también la sociedad civil, el colectivo. Entonces, como Estado, está buscando las salidas para generar los acuerdos y el consenso para que estos sean políticas de Estado regional y metas a lograr. El gobierno regional que entre, quien sea que fuere, tiene que respetar estos objetivos. Le pondrá el matiz que quieran, podrán darle otra forma de llegar al objetivo, pero las metas están claras para revertir esos indicadores fuertes en Cajamarca en el ámbito de brechas sociales. El tema del agua en el ámbito rural es clave, ¿no? Y eso está asociado a la pregunta del amigo. Yo tuve el honor de trabajar también en Huancavelica, en la PCM, el año 2009, por experiencia también en Ayacucho, el año 2006, en el CONAN, donde se hizo estudios de economía a lo largo del ducto de Camisea, que pasaba por San Miguel, en Ayacucho. Si algo es escaso en la sierra, en el ámbito rural, es el agua, ¿verdad? Entonces, cuidar las fuentes de agua, garantizar el uso adecuado del agua. Cuando hablo de uso me refiero para uso consumo humano, que es la primera prioridad, luego el tema del consumo agrícola, el tema ya, al final está la minería, ¿verdad? Eso implica una orden de prelación de prioridades y consumo. En ese aspecto, allá, pues el tema de Conga se ha vuelto, hay un libro que ha salido por si acaso de Chávez, del ex viceministro del Ambiente, que seguro está colgado en la web. Si me dejan un correo electrónico se los paso para que lo lean. Es un libro muy interesante que habla de este tema, ¿no? Que habla del proceso de ordenamiento territorial, o sea, cómo ocupar mejor el territorio, cómo usar mejor los recursos naturales de manera sostenible. Y eso implica políticas de Estado claras para darle facilidades a los gobiernos regionales, locales, para que implementen estas acciones, porque muchos gobiernos regionales y locales ya están trabajando el tema de ordenamiento territorial en su agenda de gobierno. Entonces, yo creo que, hablando de cifras, el tema de Cajamarca comparado con qué departamento, bueno, hay una data que ha publicado el Instituto Peruano de Economía, el IPE, sobre el índice de competitividad regional.
entren a la página web, busquen IP, Índice de Competitividad Regional, sale en el Google, y Cajamarca ya salió de la tropa, ya no está entre los últimos, está ya en la tropa del tercio, segundo tercio, final del segundo tercio. O sea, al último, ¿quién está? Está Huancavelica, está Apurímac, está Ayacucho, Puno, Amazonas también está un poco golpeado. Eso implica que, digamos que Cajamarca en los últimos años, el mucho dinero que ha tenido, ha ido gastándolo no de la manera que se hubiera deseado para generar el impacto esperado, pero sí ha generado, y este indicador de mejora en el índice de competitividad se traduce en él. Decirles que hay una agenda grande todavía por hacer allá. Profesionalmente para mí ha sido un reto, conocí un poco Huancavelica, pero yo creo que si pongan un ranking de complejidad, primero Huancavelica, luego Ayacucho, Apurímac, después Cajamarca, ¿no? Yo le pondría en ese ranking de complejidad de problemas por resolver. Gracias. Muchísimas gracias a nuestro colega Marco Alejandro Minaya por su brillante exposición, del cual todos nosotros estamos satisfechos. Alejandro, esta es tu casa para que regreses siempre. En realidad te comprometemos para que puedas acompañarnos un poco más. Tenemos el tema de los proyectos y bueno, el Colegio de Economistas, en reconocimiento a esta brillante exposición, te hacemos entrega de un certificado.